lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús les habló de nuevo diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Los fariseos replicaron: Estás hablando en tu propio favor. Tu testimonio no vale nada. Jesús les contestó: Aunque yo hable en mi favor, mi declaración vale, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Ustedes son los que no saben de dónde he venido ni a dónde voy. Ustedes juzgan con criterios humanos. Yo no juzgo a nadie. Y si yo tuviera que juzgar, mi juicio sería válido, porque yo no estoy solo. El Padre que me envió está conmigo. En la ley de ustedes está escrito que con 2 personas el testimonio es válido. Yo doy testimonio de mí mismo, y también el Padre que me ha enviado da testimonio de mí. Les preguntaron: ¿Dónde está tu Padre? Jesús les contestó: Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Jesús dijo estas cosas en el lugar donde se reciben las ofrendas, cuando estaba enseñando en el templo, pero nadie lo detuvo porque aún no había llegado su hora. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 12 al 20, hermanos y hermanas, capítulo 8 que inauguramos ayer domingo, Día del Señor. Recordemos que ayer el tema, hermanos y hermanas, estaba enfocado en las apariencias de fidelidad a Dios, una falsa fidelidad a Dios para juzgar a los demás, y lo vimos en ese Evangelio donde Jesucristo perdona a la mujer sorprendida en fragante adulterio, la cual los fariseos y los escribas trajeron para que Jesucristo decidiera qué podemos hacer con ella, porque ella es una mujer pecadora. Y hermanos y hermanas, continuamos. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo son dirigidas precisamente a estas personas que viven bajo ese pecado de las apariencias, en torno a su entrega, en torno a su fe, en torno a su vida religiosa, en torno a su fidelidad precisamente a Dios. Hoy el reto es bien grande para nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, porque está desafiante. ¿En qué sentido? En el sentido de que le dicen a Jesucristo que su testimonio no vale nada. Y hoy tú y yo, en reflexión y en meditación, tenemos que preguntarnos, hermanos y hermanas, toda esta cuaresma que pronto estaremos ya a ley de clausurar, ¿ha valido la pena el testimonio de Cristo? Lo que la palabra de Dios nos ha enseñado de Jesús, lo que la palabra de Dios nos ha dicho que Jesucristo dijo, lo que hizo, los gestos, las actitudes, la relación de Dios con el prójimo, la relación de Dios con, pues, hermanos y hermanas, Jesucristo nuestro Señor, ese Dios Padre, hermanos y hermanas, a quien tanto Jesucristo dice que yo lo conozco, pero ustedes no lo conocen. Es fuerte, hermanos y hermanas, eso de que tu testimonio no vale. Y nosotros, si hemos vivido pues este retiro espiritual de la cuaresma, estamos llamados a darle validez, hermanos y hermanas, al testimonio de nuestro Señor Jesucristo, aunque Jesucristo no tenga o no necesite 2 testigos. La ley de aquel tiempo exigía que para tú tener la posibilidad de probar algo que tú defendías y creías, tenías que tener asociado a ti 2 testigos que pudieran dar fe de que tu palabra era verdadera. Jesucristo dice: yo no la necesito, porque yo no estoy solo, yo vengo por parte de mi Padre que está en el cielo. Esta palabra, hermanos y hermanas, hoy nos invita con esta autoproclamación de nuestro Señor Jesucristo de que yo soy la luz, a que tengamos vida. Dejarnos iluminar por la luz de Cristo. Esto señala mucho, hermanos y hermanas. No tenemos luz propia los cristianos, porque nuestra luz es Jesucristo el Señor. La vida, hermanos y hermanas, es un regalo y es un don de Dios. No tenemos vida propia. Por eso al morir, hermanos y hermanas, Dios no nos quita la vida,
sino que nosotros por nuestra fe en Dios le entregamos nuestra vida a Dios cuando probablemente nos la está pidiendo. Por lo tanto, es importante este versículo 15, ustedes juzgan con criterios humanos, que ha sido el detalle que Jesucristo le ha señalado, hermanos y hermanas, en torno a qué hacer con la mujer pecadora. El sentido de juzgar con criterios humanos es de condenación, de no dar oportunidad, de no creer en la rehabilitación, ni en el perdón, ni en que una persona se pueda arrepentir, hermanos, reparar los daños, enmendar lo que ha hecho, volverla a la casa del Padre. Pues, hermanos y hermanas, nosotros estamos apartados de esos criterios humanos. ¿Por qué? Porque pensamos como los hombres, como los seres humanos, tal vez como las mujeres, pero no como Dios. Y el sentido de Cristo es que pensemos sobre todo como Dios. Así que hoy, hermanos y hermanas, vamos a darle validez a las palabras de Cristo nuestro Señor, a pesar de las diferencias que podamos tener en la vida, a pesar de los desacuerdos que podamos estar viviendo en la vida. Cristo, hermanos y hermanas, permanece en lo que dice. Y por lo tanto, aquí hay una llamada en dirección espiritual. Dejarnos iluminar por esa luz que es Cristo. Hoy se nos llama a darle esa validez a la palabra y el testimonio de Cristo nuestro Señor, a creer que es verdad lo que Él nos ha dicho, aunque no hayamos visto, y sobre todo, hermanos y hermanas, dejarnos iluminar por una luz que es perfecta. Si nos dejamos iluminar por la luz, ¿qué hace la luz? Dispersa las tinieblas, alumbra el camino, nos vuelve resplandeciente al iluminarlo. Y cada uno de nosotros, al ser iluminados, podemos iluminar la vida, el camino de los demás. Así que esto es buena bendición para todos nosotros. Idea fuerza que nos va a guiar en esta reflexión, hermanos y hermanas, es la siguiente. A pesar de nuestras deficiencias, hermanos y hermanas, debemos dejarnos iluminar por su luz, por la luz de Cristo. Y la Cuaresma nos ayuda a ver que tenemos deficiencias, que tenemos que corregir ciertas cosas, enmendarlas, y al convertirnos y transformarnos y tener una nueva vida, déjate iluminar ahora por la luz de Cristo, no por cualquier luz, y menos del mundo que no viene de parte de Dios. Jesús, hermanos y hermanas, ¿has visto este señalamiento de la luz? No es la primera vez que Jesucristo se autoproclama: yo soy la luz del mundo. Y hoy se presenta como esa luz del mundo, luego de haber, hermanos y hermanas, enfrentado las tinieblas y dispersado las tinieblas, hermanos y hermanas. Las tinieblas, hermanos y hermanas, ¿las traían quién? Pues, como vimos ayer en el Evangelio, los escribas y los fariseos, con aquella falta de fidelidad a Dios. El que tiene esa apariencia de fidelidad a Dios, hermanos y hermanas, que no es cierta, que es engañosa, que es un fraude, que es una simulación, hermanos y hermanas, vive lamentablemente en la oscuridad. Está metido en las tinieblas. Ayer, el Evangelio de la mujer absuelta de su pecado, como preferimos llamarla, ¿verdad? Por Jesús el Señor. Jesús expuso el pecado de ellos, hermanos y hermanas. Lo que Cristo hizo fue exponer, sacar a la luz el pecado escondido que llevaban los escribas y los fariseos, ¿no? Esa falsa fidelidad de parte de ellos hacia el Dios del cielo. Mientras que ellos, ¿a qué se dedicaron? ¿O qué era lo que querían, hermanos y hermanas? Ellos querían exponer, hacer público con su señalamiento el pecado de la mujer que había sido sorprendida en flagrante adulterio. Ellos eran, hermanos y hermanas, tan culpables como ella de haber cometido un pecado. Que ayer lo dijimos claramente, ¿no? Tanto los escribas y los fariseos, por su apariencia de fidelidad a Dios que no era cierta y era un engaño, eso es un pecado. Tanto la mujer, al cometer el adulterio, hermanos y hermanas, estaban en pecado. Pero ocurren unas cosas extraordinarias que podemos abundar todavía en el Evangelio de ayer para entender el Evangelio de hoy. Los fariseos y los escribas, los que viven bajo la apariencia de fidelidad y entrega completa al Dios del cielo, ¿qué hicieron, hermanos y hermanas? Huyeron de Jesús, ¿no? Y continuaron su vida de apariencias. ¿Qué hizo la mujer?
hermanos y hermanas. La mujer lo que hizo fue huir de los que vivían bajo la apariencia, el engaño y la simulación de que tenían fidelidad a Dios. Unos huyen de Jesucristo, que es la luz, la verdad, hermanos y hermanas, para seguir viviendo en las tinieblas. Y la mujer huye de ellos, de los que viven bajo la apariencia de fidelidad a Dios, para encontrarse con ¿quién? Porque la mujer huye para encontrarse con Jesucristo, que es verdaderamente, hermanos y hermanas, no una apariencia, no una falsedad, no una media verdad, no un engaño, ni un fraude. Jesucristo es la verdad. Y esto es lo que pasa dinámicamente, si lo vemos en el Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, al interpretar también y tener en mente el Evangelio de ayer. Ahí es que empieza entonces, hermanos y hermanas, la bendición para cada uno de nosotros. De hecho, hermanos y hermanas, un ejemplo que podríamos tener en mente tal vez para entender lo de la luz, entender lo de las tinieblas, de parte del Evangelio de hoy es: ¿tú has tenido la oportunidad o la ocasión de encender la luz en un cuarto que llevaba tiempo sin abrirse? Un almacén en la casa que tal vez habían pasado 2 o 3 semanas que no había ido allí a verificar nada, a buscar nada, y que no se encendía la luz. ¿Qué es lo primero que ocurre, hermanos y hermanas, cuando se enciende la luz en un cuarto que lleva tiempo, hermanos y hermanas, en la oscuridad? Pues yo no sé si tú has tenido la experiencia, me imagino que sí, pero yo he tenido la experiencia de al llegar a un cuarto que llevaba tiempo sin tener luz y estaba oscuro, cuando enciendes la luz, de repente la luz toma por sorpresa a muchas cosas que habitaban en las tinieblas, a muchas cosas que habitaban en la oscuridad. Estamos hablando, hermanos y hermanas, de ratas, ¿verdad que sí? Estamos hablando de murciélagos en algunos casos, de cucarachas, de chinches, de alimañas. ¿No has dado tú cuenta, hermanos y hermanas, de cómo pues encendimos la luz y de repente todos esos animalitos empiezan a escapar porque se enfrentaron a que estaban cómodos en la oscuridad y la luz los dispersó y se fueron? He mencionado eso, que lo vivimos nosotros en la vida real, para que tú veas cuál es el efecto de la luz de Cristo. Cuando dejamos iluminar la luz de Cristo, hermanos y hermanas, en nuestras vidas, todas esas cosas que son alimañas espirituales, si las queremos ver así, como el pecado, la falsedad, la hipocresía, el no perdonar, el no olvidar, la vagancia en la oración, hermanos y hermanas, la debilidad en amar al prójimo, el tiempo que no tenemos para leer la palabra de Dios, para estar concentrados en la palabra de Dios, en la misa, en lo que está pasando en la Eucaristía. Todo eso se dispersa, hermanos y hermanas, en el nombre de Dios. Yo quiero que tú lo veas desde ese sentido, hermanos y hermanas. Por lo tanto, todas esas cosas malas salen corriendo cuando permitimos que la luz de Cristo nos ilumine. Pues, hermanos y hermanas, la luz expone el pecado. Ya eso es lo espiritual. La luz es lo que expone el pecado. Por eso en la Cuaresma nos hemos acercado a Cristo y queremos estar en Cristo, hermanos y hermanas. ¿Para qué? Para que disperse el pecado que se expone al yo. Confesar y darme cuenta de que soy pecador. Y por eso, hermanos y hermanas, los que aparentan ser fieles a Dios huyen, como en el caso del Evangelio con los fariseos y los escribas. ¿Es la luz, hermanos y hermanas, ausencia de tinieblas? ¿Son las tinieblas, hermanos y hermanas, ausencia de luz? ¿Verdad? ¿Cómo definimos nosotros la luz? ¿Cómo definimos nosotros la oscuridad, las tinieblas? Decimos que un cuarto, hermanos y hermanas, se llena de luz cuando la luz del sol entra. ¿Qué significa que se llenó ese cuarto de luz y se iluminó? Y se llenó de luz el cuarto. ¿Pesa más que antes porque antes estaba vacío? O sea, hay muchas formas de interpretar y dar respuesta, hermanos y hermanas, a la presencia de las tinieblas, a la presencia de la luz, a la ausencia de tinieblas o a la ausencia de la luz. Pero en términos espirituales está claramente señalado que la luz es Cristo, que las tinieblas y la oscuridad, hermanos y hermanas,
son del maligno. Por lo tanto, nadie debe permanecer en tiniebla. Si yo toco las tinieblas o habito en lugar tenebroso de oscuridad, hermanos y hermanas, es signo de que yo no estoy siendo iluminado por la verdad de Jesucristo el Señor. Y eso es una metáfora, pero lo tenemos que entender en nuestra vida, cómo es que actúa realmente, pues, la meta que queremos alcanzar en esta cuaresma, hermanos y hermanas, y a donde nosotros queremos llegar. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ¿no has visto tú también que es con la luz que nosotros podemos ver los colores? En la oscuridad no se puede ver la diferencia de los colores, o si hay colores. También esto es bueno que lo veamos en la vida espiritual. Las tinieblas ocultan las cosas. Las tinieblas son macabras, hermanos y hermanas. Hay un siniestro envuelto en todo esto, un misterio, hermanos y hermanas, que no es de Dios. El cristiano se tiene que sentir incómodo ante las cosas negativas de las tinieblas. No es mi ambiente, no es mi lugar. Me incomodo. Esto me saca del balance apropiado de la vida. Jamás, hermanos y hermanas, y es lo que tenemos que distinguir en el tiempo de Cuaresma, o sea, estar en tinieblas, hermanos y hermanas, ajustarme a un hábitat, a un ambiente, hermanos y hermanas, de tinieblas, es bien peligroso, porque no vemos realmente lo que tenemos que ver. Así también, hermanos y hermanas, el sol es la luz física del mundo. Así como Jesús es la luz espiritual de este mundo. Esas son las luces mayores, hermanos y hermanas. En física, el sol, ¿verdad? Y en la fe es Jesucristo nuestro Señor. Hay quien prefiere luz menor, tener una luz menor, hermanos y hermanas. Y dice, yo no estoy en tinieblas, yo no estoy en oscuridad. O sea, prefieren vivir en una luz menor, como tal vez la luz de la luna, que la luna, por no ser una estrella, no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. Y la luz del sol es tan potente, hermanos y hermanas, porque es la luz mayor, que alumbra el satélite de la luna y la luna lo refleja hacia la tierra, ¿no? Es un buen cuadro de bendición para nosotros, donde el sol es Dios y es Cristo. Él nos ilumina como luna, ¿verdad? Y nosotros, como no tenemos luz propia, nos dejamos iluminar por esa luz que es de beneficio para nosotros. Y esa luz nuestra como luna ilumina y se refleja en la tierra para darle luz. Así nosotros, al dejarnos iluminar a nosotros mismos, que va a ser un bien para nosotros, mi luz refleja esa luz de Dios que ayudará a los demás igual. Al esposo, a la esposa, a la madre, al padre, a los hijos, a los hermanos, a la vida comunitaria. Ese es el juego, la dinámica que hay ahí que tenemos todos nosotros que ver. Cuando nosotros, hermanos y hermanas, lamentablemente caminamos lejos de la luz mayor, ocurren cosas. Esa es la advertencia de parte de nuestro Señor Jesucristo. La iluminación, hermanos y hermanas, no es potente, mengua y a veces es mínima y no es fuerte. ¿A quién prefiere estar en esa luz menor? No así ninguno de nosotros. Eso daría paso, hermanos y hermanas, a que esas alimañas que para nosotros son el pecado, hermanos y hermanas, de la oscuridad, encuentren un ambiente perfecto para hospedarse. ¿Ves el problema? Jesús dice claramente en la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es la luz de la vida. Esa vida que queremos entender, esa vida que queremos saber vivir completa en el nombre de Dios. Esa es la luz de la cual Jesucristo quiere que nosotros siempre seamos iluminados por ella. Eso da paso, hermanos y hermanas, a nosotros entender que el que está en tinieblas de Jesús desconoce mucho. El que está en tinieblas de Jesús, si conoce algo,
es equivocado, hermanos y hermanas, y está totalmente errado. Por eso la palabra de Dios hoy habla ciertas frases que son importantes para los que están en tinieblas, ¿no? No saben de dónde viene Jesús, no saben a dónde va Jesús. Estas preguntas tuvimos nosotros que haberlas ya aclarados en el tiempo de Cuaresma, con la bendición que hemos recibido en la conversión. Hermanos y hermanas, tú y yo sabemos de dónde viene nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo sabemos a dónde va nuestro Señor Jesucristo. Es más, no solamente a dónde vas, sino a dónde nos lleva, y dejarnos llevar por parte de Él, hermanos y hermanas. Por eso Cristo le dice a esta gente que viven de apariencia religiosa, de apariencia de fidelidad a Dios, que viven en tinieblas, apoderados por todas estas alimañas del pecado. Ustedes juzgan, pues, según la carne. Juzgan según la carne. Esos son otros problemas que trae las tinieblas. No juzgamos, hermanos y hermanas, porque se puede juzgar, pero a favor del pecador. Es el caso de la adúltera, para ayudarlo. Hemos dicho aquí en muchas ocasiones, hermanos y hermanas, vale la pena volverlo a repetir, y perdona mi insistencia y que me reitere tanto. El pecado no se acaba destruyendo al pecador. El pecado se acaba destruyendo el mal, que es lo que causa que el pecador peque. Esa es la dinámica. Por eso Cristo es bien enfático en eso. No juzguen según la carne. Por lo tanto, Cristo sigue pues todavía señalando cosas de las tinieblas. No conocen a Jesús ni al Padre. Cuaresma. Hemos conocido a Jesús. ¿Qué Jesús? Hemos conocido al Padre. ¿Qué Padre? Lo hemos dicho tantas veces. Es el Padre misericordioso. Es el Padre de la compasión. Es el Padre de la comprensión. Ese es el Padre que nos llama a ser perfectos como Él, hermanos y hermanas, santos como Él. Esa es la santidad. Todo esto empieza a aplicarse porque ya estamos terminando, pues, la Cuaresma. Por lo tanto, hermanos y hermanas, mira las ventajas que tiene uno dejarse iluminar por la luz de Cristo. Y es el segundo día que estamos tratando el tema de la apariencia y la fidelidad a Dios. Es grave pecado. Y si en algún momento lo vivimos o estuvimos ahí, que es fruto de las tinieblas, a un lado. No queremos vivir de apariencias en nada relacionado con Dios, con nuestra fe y con nuestra propia vida y estado de situación en la vida. Nadie quiere vivir aparentando ser un buen padre o una buena madre. Nadie quiere vivir aparentando ser un buen hijo. Nadie quiere vivir aparentando que ama, que perdona, que olvida, pero que al fin y al cabo es una falsedad. Tarde o temprano, hermanos y hermanas, las cosas fallan y se enciende la luz. Y entonces las alimañas salen corriendo. Vamos entonces, hermanos y hermanas, a concluir esta palabra de bendición en este lunes de Cuaresma. Pues, hermanos y hermanas, aquí hay una pregunta que quiero que contestemos como para una asignación, como parte de nuestra reflexión. ¿Qué podrá ayudar a iluminar a las personas? ¿Qué podrá ayudar a iluminar a las personas? En este capítulo 8 se ha señalado algo que no hemos discutido mucho, y es que Jesucristo está dentro de una fiesta que se llama la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos es una fiesta judía donde Israel lo que hacía en la fiesta de los tabernáculos era recordar la liberación, hermanos y hermanas, de parte de Dios hacia el pueblo de Israel. Cuando una columna de fuego, y escucha cómo estamos hablando porque ahí es que se refleja la luz, una columna de fuego guiaba a los hijos de Israel por el desierto. Eso es lo que Jesucristo está recordando en la fiesta de los tabernáculos, que está sucediendo en ese momento en que le traen la mujer sorprendida en flagrante adulterio, y por eso Jesucristo hace relación a la luz. Yo soy la luz, recordando que la fiesta hablaba de esa columna de fuego que en la noche y en medio de las tinieblas guiaba al pueblo de Israel, que era dirigido desde arriba para su salvación, su liberación, para alcanzar la tierra prometida. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 13, versículos 21 al 22, y esta palabra, hermanos y hermanas, nos sirve para la conclusión. Escucha cómo dice el versículo 21. Yahvé iba delante de ellos señalándoles el camino. De día iba en columna de nube
de noche en una columna de fuego, iluminándolos para que anduvieran de noche como de día. La columna de nube se apartaba de ellos durante el día, ni la columna de fuego de noche. No se apartaba. Fíjate, aquí hay algo importante. Y empecemos por ese versículo 22, que esa columna de nube durante el día, ni durante la noche la columna de fuego se apartaban, porque Dios no vive de apariencias en su compromiso, en su alianza, en su pacto, en su fidelidad. Él será fiel de estar con nosotros guiándonos en el camino, hermanos y hermanas. Además, dice la palabra que los iluminaba por donde quiera que estuviesen. Hermanos y hermanas, qué bendición ser iluminados por Cristo, tener a Jesús, tener a Dios desde por la mañana hasta por la noche, esté en el templo, no esté en el templo, esté con la familia, no esté con la familia, donde quiera que yo estoy, ser iluminados, hermanos y hermanas. Y Yahvé, también dice la palabra, les señalaba el camino. Es esa experiencia la que queremos nosotros luego de terminar la Cuaresma. Que Dios nos señale el camino, que nos ilumine todo el tiempo, hermanos y hermanas, y que sea fiel. Y yo, al recordar toda esa bendición que Dios ha tenido por mí, debo también yo de hacerlo por otros. Así las cosas, hermanos y hermanas. Dios manifiesta su presencia como nube durante el día, como fuego y columna iluminaria, hermanos y hermanas, durante la noche. Pero la nube y el fuego no son Dios. ¿Recuerda eso? No son Dios, pues Dios sigue todavía en su misterio, escondido. A veces tenemos dificultad para darnos cuenta de que es Dios el que con su nube nos ha protegido durante el día, con su columna de fuego nos ha protegido durante la noche. Son imágenes, son metáforas, hermanos y hermanas, pero sigue el misterio de que, wow, yo como que no me di cuenta. Yo como que pensé que fue suerte. Es la providencia divina. Dios sigue en su misterio, el cual tenemos que descifrar por los signos de los tiempos. A pesar de que tenemos esas deficiencias, hermanos y hermanas, que hemos detectado, precisado, señalado durante el tiempo de la Cuaresma, debemos seguir a Jesucristo, luz del mundo. En la Cuaresma Jesús nos invita no solo a seguirlo a Él, que es luz del mundo, hermanos y hermanas, sino que nosotros, a través de ese seguimiento que nos ilumina, nos llama también a ser luz para los demás. Un buen apostolado, un buen hacer, hermanos y hermanas, por los demás. Seamos luz para los demás. Los que... ¿Y por qué tenemos que ser luz para los demás? Escucha esto, porque la luz, hermanos y hermanas, lleva esperanza al mundo. Y tú quieres llevar esperanza a tu matrimonio, a tu familia, a tu comunidad cristiana. Queremos ser portadores de esperanza, de esas, hermanos y hermanas, vicisitudes que vivimos a diario, de esas desconfianzas y miedos que tenemos en la vida. ¿Por qué no soy yo luz de esperanza para los demás? Para que se animen a que hay luz al final del túnel. Tenemos que ser luz, hermanos y hermanas, porque la luz también es de la fe. Lleva la fe, hermanos y hermanas, en medio de todas esas oscuridades que vivimos a diario, de todas esas dudas, de todas esas sospechas, de todas esas interrogantes que nos chocan durante el día. Seamos capaces, hermanos y hermanas, con nuestra luz de ayudar a los demás a fortalecerse en medio de su debilidad. Es luz también del amor. Seamos luz para los demás, porque la luz de Cristo nos trae su amor. Luz en amor para los demás. En medio, hermanos y hermanas, de un mundo que tú y yo sabemos que vive bajo tanto engaño, bajo tanto fraude, mentira, rencor, apasionamientos, hermanos y hermanas, que no vienen de Dios. Seamos luz para ellos. Que la Cuaresma, hermanos y hermanas, como fruto nos lleve a iluminar a los demás, porque nos hemos dejado iluminar tú y yo por esa luz grande, mayor, que es la luz de Cristo. Amén y amén. Y hoy, hermanos y hermanas, la iglesia nos invita con un gran salmo que tú conoces, el Salmo 22, a orar junto a toda la iglesia. Así que
Oremos al Señor porque Jesús es mi buen pastor. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Regresamos mañana, un nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios, te va a ir bonito porque vas a ser iluminado por la luz de Cristo, iluminada por la luz de Jesús el Señor. Y sobre todo, te va a ir bendecido el día en el nombre de Dios.